os hagáis, digamos, una entrevista de cómo os movéis normalmente, de lo positivo que le veis a esa forma de moverse y de lo negativo. Olenchero. Olenchero. Este es la zona de convivencia. En la mesa vais a encontrar unos dibujos que sirven de plantilla, si queréis, para copiar. Son lemas, son dibujos, siempre sobre convivencia. ¿Podemos sacar alguna conclusión? En Alemania se va más en coche y aquí se va más en bici. Muchas cafeterías y muchas plazas. Sí. También la naturaleza, pienso. Sí, en los monumentales también. La tortilla está muy bien. Bueno. ¿Cómo se llama esto que vamos a hacer? Tallos, sí. ¿Talo? ¿Y el relleno lo que va dentro del talo? Chorizo. Chorizo. Me gustó mucho que sea tan verde, que donde quiera, donde pases, hay muchísimo verde. Ahí donde pasan los tranvías, en cada lugar donde hay tierra está verde. La verdad es que me parece increíble que aquí las cebras en la calle se respeten. Eso fue lo que más impresionó, porque en Alemania siempre se pasan los coches y pues se puede esperar mucho tiempo, pero aquí siempre se respetaban. Y eso me pareció impresionante. Fue lo primero que me vino a la mente, pero la cultura me parece muy bonita. Son muy ligeros, son muy relajados los españoles, y eso también me gustó mucho. Pues muy bien, la verdad. Muy interesante. Sí. Al final, como actividad cultural para pues, estar un poco con otras familias, ver otra cultura y todo eso es algo que enriquece mucho. Pues por aquí, por Vitoria... Hemos ido al centro, al casco viejo. La mayoría de veces, sí. Sí, y luego hay algunos que han estado pues, al Burúa y así. Que se han quitado el estereotipo de España del tiempo, seguro. Sí, se pensaban que aquí iba a hacer calor y tal, y ayer que nevó se quedaron como... ¿qué? De hecho, algunos nos preguntaron a ver si tenían que traer bañador. Y yo creo que también lo que se llevan es la experiencia con nosotros y la relación, que al final es de lo que se trata, de hacer amigos y de conocer gente. ¿Chorizo no? No. ¿No? Chocolate es más. ¿Está bueno? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entre 0 y 10. 9. Bueno, soy Ivonne, soy el profesor de alemán de Unamuno y quería dar las gracias al Servicio de Infancia del Ayuntamiento por haber organizado esta actividad tan interesante. Muchas gracias. Also ich sage das jetzt auf Deutsch, also das war wunderschön, was hier vorbereitet worden ist, also uns hat riesen Spaß gemacht und echt vielen, vielen Dank dafür.